están? Sean muy bienvenidos a nuestra primera clase de desarrollo web full stack con Python y JavaScript. Mi nombre es Matías Rodríguez, soy ingeniero en informática y la clase de hoy va a ser introductoria. Vamos a hacer un recorrido sobre cada una de las etapas, de los módulos que vamos a ir recorriendo a lo largo de este camino de aprendizaje y también definir algunas cuestiones clave que vamos a tener en cuenta durante la cursada. Si bien en el video anterior, en la clase 0, pudimos tener un panorama general, acá vamos a tener un panorama más específico relacionado al desarrollo del curso en sí. Primeramente, vamos a ver cuáles son cada una de las áreas que vamos a tocar. Bueno, como lo ven en el slide, vamos a tener una introducción general. Y bueno, primeramente, ¿de qué vamos a hablar? Justamente del primer ítem de nuestro título, ¿no? El primer ítem que figura en nuestro caminar sobre este desarrollo web, programación y demás, ¿no? Que es el lenguaje Python. El lenguaje Python no es muy diferente de otros lenguajes en sí, digamos, es la manera que vamos a usar para comunicarnos con la computadora, con el ordenador. Es la manera en la cual ustedes van a poder enviar comandos y hacerse entender, ¿no? Interactuar con la computadora. Si bien vamos a comenzar a navegar en las aguas de este lenguaje, en el futuro vamos a utilizar otras herramientas adicionales para poder complementar aquellas capacidades que no están incorporadas previamente en este lenguaje. Como ustedes verán, en el título estoy hablando de desarrollo web. Por lo tanto, vamos a incorporar herramientas web que nos permitan utilizar todo el potencial de este lenguaje y así desarrollar sistemas, aplicaciones y demás al finalizar, ¿no? También vamos a dar un pantallazo de lo que es Git, el control de versiones. Vamos a hacer un recorrido en los comandos principales, para qué sirven, cómo poder trabajar en equipo. Git es la herramienta que nos va a permitir trabajar en equipo. Nos va a permitir compartir ese código Python que vamos a ir desarrollando entre distintas personas, cómo poder subir este código a una nube, cómo poder subir a un servidor, que este servidor va a gestionar cada una de las versiones de nuestro código a medida que vayamos avanzando. Si algunos de ustedes tienen un trasfondo de programación, sabrá que el código evoluciona y va cambiando constantemente. Entonces es necesario, durante ese chequeo y actualización, llevar un control. Y a su vez, cuando intervienen muchas personas, es necesario también llevar un control de quién puede hacer los cambios, cómo bifurcar esos cambios, cuáles cambios aceptar y unirlos con la rama principal del desarrollo. Otra cuestión que vamos a tener en cuenta es la parte de front-end. Más adelante voy a explicar a líneas generales de qué hablamos cuando hablamos de front-end, pero antes voy a hacer una pausa acá y voy a explayarme un poquitito en algo que quizá parezca que no tenga mucho sentido, pero es importante, aquellos que no se incorporaron nunca a un lenguaje de programación o recién están dando sus primeros pasos, es importante que desarrollen la habilidad de poder leer inglés técnico, poder interpretarlo, poder traducirlo. No es lo mismo el inglés común que el inglés técnico. Tenemos muchas definiciones, muchas aplicaciones de tecnologías que al traducir literalmente quizás no den un buen resultado. Si bien las herramientas de traducción online, sobre todo la de Google, han avanzado muchísimo, han avanzado a pasos agigantados que pueden interpretar contexto y generalmente darles una respuesta interesante, con significado, muchas veces las traducciones no son las mejores. Entonces, antes de avanzar, no quiero que quede, digamos, en el camino el hecho de que le demos énfasis al inglés. El Polo TIC también tiene cursos de inglés, también pueden encontrar cursos online, porque es importante que yo le destaque que la documentación y generalmente la solicitud de ayuda llega más rápido o se pueden resolver más rápido los problemas cuando uno maneja inglés, ya que puede recurrir a los foros internacionales donde hay mucha gente participando, puede comunicarse, interactuar con otras personas y a su vez acceder a la documentación, que la documentación en inglés prácticamente siempre está actualizada, está al día
y la documentación en español generalmente se queda un poco atrás. Así que les recomiendo que enfaticen esa parte en este trayecto. Bueno, continuamos. A ver, cierro el paréntesis y continuamos. Bueno, el frontend es generalmente lo que se va a comunicar con el usuario, ¿no? Como hablamos de algo web, vamos a tener que incorporar el lenguaje HTML, vamos a tener que el lenguaje, bueno, algunos no lo llaman lenguaje, lo llaman de otras maneras, pero justamente HTML significa lenguaje de marcado de hipertexto, entonces es esencial, digamos, que nos refiramos a él como su sigla lo dice, ¿no? Entonces es un lenguaje en realidad. Es un lenguaje de marcado que nos va a permitir estructurar una página web de manera muy fácil de entender, de comprender por un ser humano y también de interpretar por parte de una computadora, de un ordenador. Pero esta es la parte de la estructura de los datos que se muestran al usuario. ¿Cómo yo hago que esos datos sean más bellos, más agradables, que tengan colores, que tengan formas, que tengan distintas cuestiones? Con CSS o CSS, acá vamos a utilizar términos en español, entonces el Spanglish acá es muy recurrente porque justamente no somos nativos del inglés, entonces por ahí se escapa alguna palabra en vez de JavaScript, JavaScript, por ahí van a ver que se escapa alguna palabra, pero esencialmente CSS o CSS es una manera que tenemos de interactuar con la página web, con el HTML, para darle ese aspecto visual agradable y atractivo, ¿no? También es un lenguaje en sí mismo, o sea, vamos a tener que aprender una sintaxis, una semántica y determinadas cuestiones que nos van a permitir implementar este diseño, ¿no?, sobre nuestra página web. También vamos a ver, muy para arriba, pero lo vamos a ver a SAS. Lo está mencionado acá, pero SAS es un lenguaje también que nos permite utilizar variables y otras cuestiones programáticas sobre los diseños, sobre CSS. Y también ahí ven que figura Bootstrap. Bootstrap es generalmente a lo que denominamos la parte ya resuelta, ¿no? Hay mucha gente que desarrolló partes visuales, partes atractivas, y no es necesario que nosotros reinventemos la rueda o inventemos nuevamente la pólvora, ¿no? Entonces, de eso justamente trata Bootstrap, de tomar ya cuestiones realizadas, por ejemplo, pantallas de diálogo, cuadros de cartas, o cards, mostremos grids, mostremos mensajes ya preformateados en un diseño atractivo al usuario y también en un diseño que se adapte a distintos tipos de pantallas, a distintos tipos de visualizaciones. Eso es lo que vamos a ver generalmente en el frontend, que el sitio o la aplicación que estemos desarrollando sea responsiva o responsive, es decir, que pueda ser adaptado a distintos tamaños de pantalla. Hoy más del 50% del tráfico que hay en Internet proviene de dispositivos móviles, es decir, proviene de celulares o móviles, como le digan en su país o en el lugar donde vivan, o tablets, ¿no? Generalmente esos dos, hay más dispositivos, pero también televisiones, TVs, sobre todo mucha gente que navega, aunque no parezca, mucha gente navega a través de Smart TVs, de TV Box y demás. Así que es necesario que ustedes prueben y testeen sus sitios web en distintos tipos de tamaños de pantalla para que justamente el usuario no pierda esa atracción a su sitio y no se vaya a otro. Y ese es en el caso de que ustedes estén desarrollando un sitio web que sea público, que sea de acceso a un portal, por ejemplo, un portal de noticias, un portal de alguna comunicación de información. Generalmente esto se suele dejar de lado cuando se hacen aplicativos o sistemas internos, intranets o sistemas de autogestión, pero vemos que cada vez más se está avanzando para que los sistemas de autogestión sean mucho más agradables. No es lo mismo un sistema de home banking de hace 10 años que un sistema de home banking hoy, ¿no? Creo que muchos de los que trabajan por ahí acceden a su home banking o acceden a una autogestión de X sistema, se va a dar cuenta que cada vez se está tendiendo a que estos sitios sean más amigables. Entonces nosotros vamos a aprender eso acá. Y cuando digo aprender, voy a hacer otra pausa, un nuevo paréntesis, ya que es la clase introductoria, me voy a permitir un par de frases, un par de descripciones de lo que vamos a hacer. Yo acá me posiciono en lugar de facilitador, es decir, yo no soy un docente, si bien me dedico a la docencia, no soy
estrictamente en este tipo de cursos un maestro, un docente, sino me ubico como facilitador de ustedes. Es decir, le transfiero a ustedes el conocimiento que tengo, que no es total, tengo un conocimiento limitado, nadie tiene todo el conocimiento, ¿no? Entonces, soy un facilitador, es decir, acá avanzamos en este trayecto en base a la experiencia que tengo yo como desarrollador y en base a las ganas que ustedes tienen de aprender, de ir avanzando juntos en quizá cuestiones que yo no he tocado o no la he usado a lo largo del desarrollo. Entonces, siéntanse libres de equivocarse, de preguntar. También van a ver por ahí quizá cuando hagan una consulta o algo que yo no tengo la respuesta, nadie tiene todas las respuestas. Entonces vamos a avanzar juntos en cómo encontrar esas respuestas cuando hagamos alguna consulta y demás. Entonces aquí desplegamos una cierta cantidad de información, vamos juntos y la aplicamos en sistemas esenciales y después vamos a ir avanzando mientras hacemos las consultas y demás en complementar algunas cuestiones que cada uno en particular tiene. Eso en base a la experiencia de la que puedo hablarles. Muchas veces hay gente que está más adelantada que otras y tengan en cuenta que es un curso adaptado a todo tipo de personas, desde aquellos que recién están comenzando a aquellos que ya avanzaron un poco. Entonces tratemos de nivelarnos todos y ayudémonos unos a otros para poder ir avanzando, ¿no? Recuerden que hay gente también que recién está comenzando, recién está aprendiendo y hay gente que seguramente tendrá ya vasta experiencia. Entonces les pido por favor que tengan paciencia, aquellos que van más rápido, tengan paciencia con aquellos que recién están comenzando este camino, un camino que no es para nada fácil, si bien requiere mucho esfuerzo, requiere muchas horas sentado, muchas horas no solo de mirar el slide o mirar cómo yo programo o mirar cómo el código que yo desarrollo, sino muchas horas de práctica, de desafíos, cómo desarrollar desafíos nuevos, ¿no? Cómo resolver desafíos nuevos y a su vez cómo acceder e interpretar la documentación, que es más o menos lo que vamos a ver acá. Bueno, continuamos, cierro el paréntesis y continuamos con lo que vamos a seguir dando durante el trayecto de este curso. También vamos a dar JavaScript, que es el segundo parámetro, por así decirlo, que figura en nuestro título de nuestro curso. JavaScript pasó de ser simplemente una herramienta de programación que nos permitía agregar dinamismo a nuestro sitio web a ser todo un framework en sí mismo. Aquellos que ya están avanzados en esto o que estén un poco informados se darán cuenta que los lenguajes más utilizados hoy en día dentro del top 10 están lenguajes basados en JavaScript, frameworks basados en JavaScript. Frameworks son marcos, para aquellos que no lo saben, son marcos de trabajo en los cuales ya hay cuestiones resueltas de la programación, pero lo vamos a ver más adelante. Y bueno, en ese top 10 están estos lenguajes basados en JavaScript, como React, como Angular y demás, ¿no? Todos esos frameworks aprovechan y utilizan la potencia de JavaScript. Acá vamos a desarrollar este lenguaje, cómo manipular, digamos, todo lo que vimos anteriormente, ¿no? Esta parte del frontend la vamos a manipular utilizando JavaScript, vamos a manejarla, hacer que aparezcan, desaparezcan elementos, incorporar elementos, cargar elementos según demanda. Vamos también a realizar consultas a la parte del backend, a la parte que está detrás de bambalinas de nuestro sistema, sin necesidad de recargar una página, por ejemplo, utilizando Ajax. Y también vamos a mencionar y dar unas cuestiones, un panorama general de lo que es un framework utilizando una introducción a React. No esperen un desarrollo completo, quizá en la segunda parte del curso lo demos, ¿no? Como estamos acotados de tiempo, vamos a tratar de ir a lo específico y a lo elemental. Bueno, ¿de qué trata cada uno? Acá vemos este diagrama de capas en el cual vemos cada uno de los elementos, ¿no? Como ya les dije, el HTML está en la base, es la estructura, es aquello que va a colocar nuestros datos en un orden específico. Después, en la capa siguiente, le vamos a dar un aspecto, digamos, de diseño, un aspecto, como dice, presentacional, creo que no es una palabra en español, pero podríamos traducirlo como la presentación, ¿no? Como la parte linda y visualmente atractiva de nuestro sitio. Y por una capa superior a esa, tenemos JavaScript, ¿no? Que es la parte del comportamiento.
La parte de comportamiento de los botones, por ejemplo, podemos manipular o podemos incluso interactuar cambiando CSS de distintas partes de nuestro HTML y demás. Es decir, estos tres trabajan en conjunto para darnos un aspecto visual no solo lindo y atractivo, sino dinámico, ¿no? También vamos a juntar todas estas herramientas que vine mencionando, tanto Python, que es la principal, digamos, tanto la parte de frontend, HTML, CSS y JavaScript. Todo esto, digamos, va a estar funcionando integradamente dentro de un framework. Este framework, como mencioné anteriormente, es un marco de trabajo, es decir, cuestiones ya desarrolladas y organizadas y resueltas por programadores para evitar que ustedes tengan que reinventar la rueda y volver a programar todo otra vez, ¿no? Y de eso se encarga Django. Django es la herramienta, el framework que vamos a usar para juntar todas estas partes y darle un marco, digamos, de sistema gestionado. Django es el que se va a encargar de gestionar las vistas, se va a encargar de mostrar una página u otra dependiendo de las condiciones que nosotros determinemos, y también se va a encargar de interactuar con la persistencia de la información o con la interpretación de los datos según se necesite utilizando el lenguaje Python, ¿no? Todo bajo el lenguaje Python. También vamos a aprender cómo guardar esta información, es decir, la persistencia. De nada sirve hacer un sistema genial, completamente funcional, si se guarda en memoria, ¿no? Como sabrán, en informática elemental, que las cuestiones y los datos se guardan en memoria. Cuando se apaga la máquina o se reinicia, estos datos se pierden. No queremos que estos datos se pierdan, sobre todo con sistemas grandes, ¿no? Entonces tenemos que guardarlo en algún lado. Y ese algún lado, digamos, ese repositorio, es justamente una base de datos. Hay muchos tipos de bases de datos. Habrán escuchado de muchas bases de datos: MySQL, SQL Server, SQLite, también MongoDB, habrán escuchado Firebase de Google y demás, ¿no? Sin embargo, por cuestiones de tiempo, vamos a acotar acá exclusivamente a base de datos SQL. SQL es Structured Query Language, es decir, un lenguaje de consulta estructurado. Es otro lenguaje que vamos a tener que aprender, un lenguaje adicional que se suma a lo que venimos aprendiendo, ¿no? O sea, van a tener que aprender con ejercicio, ¿no? A aprender a programar en Python, también aprender a estructurar los datos con HTML, CSS, aprender a programar en JavaScript, aprender cómo se programa, o sea, el estilo de programación dentro del framework Django, y a su vez también van a tener que aprender un poquitito. Digo un poquitito porque generalmente Django ya resuelve cómo se recupera la información. Esto es transparente a ustedes, pero está bueno saberlo por si ustedes tienen que recuperar información directamente de la base de datos puenteando al framework. Es decir, si necesitan acceder y ver, controlar cómo se va guardando la info, si tienen que sacar información en particular, información adicional. No es difícil, no es complicado, es simplemente algunas sentencias que vamos a tener que aprender, pero esto nos va a servir justamente para guardar grandes cantidades de datos. Vamos a utilizar la base de datos por defecto, SQLite, pero yo les voy a mostrar cómo se pueden conectar a otro tipo de base de datos. Como esto es transparente, la conexión, digamos, ustedes se van a preocupar más por la parte del modelado de datos en Django, es decir, van a preocuparse más por esta parte, y es a la que yo quiero que más le presten atención, que a la estructura, cómo se está guardando los datos en un motor X, ¿no? En SQL Server o MySQL o lo que sea, ¿no? Si bien tenemos que saber en qué estamos guardando, generalmente Django nos facilita la vida y nos hace digamos, ya tiene implementado, justamente por eso de eso se tratan los frameworks, ¿no? De gestionar ya cuestiones por nosotros, que nosotros no tengamos que programar. Y bueno, este es el panorama general de lo que venía hablando desde que comenzamos la clase, ¿no? Tenemos un iceberg, un gran iceberg, ¿no? En el océano de las cuestiones programáticas. En la parte visual del iceberg tenemos la parte del frontend, es decir, aquello que visualiza el usuario, con el que el usuario interactúa con el sistema. JavaScript, ahí ven los loguitos de Angular, de React, de Vue, ¿no? Generalmente los 3D que están situados aquí debajo, estos están basados en JavaScript, así que es como hablar de lo mismo.
Pero en el backend, en la parte de aquí de abajo, van a ver que están todos los lenguajes generales que se usan en el desarrollo web full stack, ¿no? Ven el loguito de Java, el loguito de Python, de C, C Sharp en este caso, de HP y demás, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en Python, pero el concepto general de cómo funciona el desarrollo de estas aplicaciones, por lo general, es el mismo en todas, ¿no? En todas las aplicaciones. Es decir, si ustedes ya saben cómo se estructura, por ejemplo, el modelo vista controlador de un framework, cómo se comunica con la parte de frontend, de backend y demás, ya pueden tener un conocimiento general de cómo se utilizan estas herramientas en distintos lenguajes. En la parte superior vemos que vamos a tener que hacer la lógica del cliente, es decir, ciertas cuestiones de control y validaciones a los formularios o a los datos que incorpora el usuario a su sistema. Esta lógica de validaciones, generalmente en las partes de validaciones, la vamos a tener que replicar también en el backend, justamente para hacer un doble control, porque toda la parte de frontend por lo general se puede manipular, es decir, no queremos que los usuarios puedan manipular información. Entonces, si bien tenemos que cuidar esa parte, también tenemos que volver a hacer otro control. También el consumo de APIs se realiza por este lado, es decir, ya si ustedes utilizaron por ahí Google Maps o algún otra API famosa como esa, o como alguna API de Facebook o demás para mostrar información, van a ver que generalmente se hace con JavaScript y ustedes definen dónde se muestra en el HTML, es decir, toda esa parte se ejecuta acá porque la parte del backend está ejecutada en Google, en Facebook o en donde está implementada esa API, ¿no? Vamos a dar un poco de APIs, de cómo se consume una API y si nos da el tiempo, no sé si nos va a dar el tiempo de cómo desarrollar una API RESTful, si no lo desarrollaremos en un curso avanzado más adelante, ¿no? Y bueno, obviamente estábamos hablando de la interfaz web, que es todo la comunicación con los sistemas, ¿no? Y en el backend están todas las funcionalidades relacionadas con el modelo de negocios. Cuando hablo de modelo de negocios, hablo de la lógica si bien negocio es una palabra general, un negocio puede ser una organización sin fin de lucro, una organización con fin de lucro, un gobierno, etcétera, un kiosco, cualquier cosa de esas es a lo que referimos cuando hablamos de lógica de negocio, es decir, cómo se relacionan los modelos y los datos entre sí para darle significado a esa información. Una información suelta es un dato, es algo que nos sirve. Una información o un dato interrelacionado nos da información, le da un sentido, le da un peso, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que darle. Es decir, tenemos que darle sentido a nuestra información dependiendo del dominio del problema que estemos desarrollando, ¿no? También tenemos que enfocarnos en los microservicios que vamos a dar, en la lógica del servidor. Por ejemplo, la lógica del servidor es, por ejemplo, cómo nos comunicaremos entre los modelos y demás. La seguridad y el rendimiento son dos partes muy importantes, ¿no? Cómo vamos a controlar los datos y a asegurar que esos datos no solo no estén falseados, sino que esos datos no dañen a la estructura de nuestro sistema, es decir, proteger todo lo que venga desde afuera, y a su vez también de alguna manera hacer que nuestras aplicaciones no caigan en algún error notorio y poder, digamos, de alguna manera capturar esos errores para que no caiga el sistema en general y se mantenga en funcionamiento al 100%, es decir, logremos el 100% de uptime, ¿no? Cada minuto, cada segundo de downtime en un sitio web que es público puede ocasionar muchas pérdidas de dinero. Entonces nuestro sistema tiene que estar completamente funcional en todo el tiempo. Y el rendimiento también. Ustedes, digamos, por ahí quizás algunos saben, otros no. Si ustedes tienen un sistema público, de público acceso, el usuario no tiene mucha paciencia. El usuario quiere las cosas ya. Entonces, generalmente, si hay otra competencia ofreciendo los mismos servicios que ustedes, el usuario se va a ir a aquella parte que le ofrezca los servicios más rápido. Google tiene todo un análisis, si ustedes quieren después ir por su cuenta a investigar, sabrán que hay procesos de conversión y demás, en los cuales
Hay un análisis subyacente determinado sobre el consumo de servicios sobre su sitio web, y si el usuario no logra estar en una permanencia X de tiempo en su sitio, hay altas probabilidades de que se vaya a la competencia. Eso significa que la competencia va a estar recibiendo sus clientes y la competencia va a estar recibiendo el dinero, ¿no? Entonces el rendimiento es muy esencial. Cualquiera puede programar, agarrar un manual de Python, de Java, de C y comenzar a programar, pero no cualquiera puede programar bien, ¿no? Entonces, siempre hay que aprender cómo desarrollar los algoritmos de manera correcta, cómo hacerlos, cómo implementarlos bien. Obviamente no vamos a ser excesivamente detallistas en esta parte, pero sepan que el rendimiento es una parte importante que se va ganando con experiencia, y uno lo va ganando a través del camino, ¿no? No en un curso simple, sino con la experiencia del desarrollo de trabajos, uno va ganando esa practicidad de poder hacer que su código se ejecute lo más rápido posible, se ejecute de manera eficiente, no de manera eficaz. Bueno, continuando, acá les muestro en el círculo rojo donde están los lenguajes principales que vamos a tratar en este curso, ¿no? Python y JavaScript. Y bueno, esta es la estructura general que vamos a tener en cuenta cuando nos comunicamos en Internet. No es que vamos a tener en cuenta, sino es la estructura general de los protocolos de comunicación en Internet, la World Wide Web, ¿no? Ustedes van a tener primeramente su sistema corriendo sobre un servidor, y a su vez van a tener también un cliente realizando la comunicación. Ese cliente pueden ser ustedes o pueden ser aquellos que consumen su servicio, ¿no? Esa comunicación se realiza sobre un protocolo que se llama protocolo de transferencia de hipertexto, ese protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Lo que hace es hacer una solicitud al servidor, un request, y a su vez ustedes obtienen una respuesta en su navegador de la solicitud que realizaron. O sea, el navegador es el que va a realizar todo. Si bien vamos a comenzar hablando exclusivamente de Python en la clase que viene, vamos a realizar una programación extensiva, o sea, sobre el lenguaje Python. No vamos a tocar la parte web aún. Sepan ustedes que exclusivamente la comunicación se va a realizar desde un browser, desde un navegador, ¿no? Entonces, ese navegador es el que va a realizar esas requests y el servidor es el que va a realizar esos responses. O sea, ustedes no se van a tener que, no tienen que hacer que el usuario realice esas comunicaciones, sino todo está automatizado por esa parte. Aparte, el navegador es el que interpreta tanto el HTML como el CSS y el JavaScript, ¿no? La comunicación, es importante que ustedes sepan cómo se realiza la comunicación, porque ustedes pueden realizar después códigos, o sea, codificaciones específicas para responder al usuario con determinados códigos de respuesta, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, pero sepan que la estructura de comunicación es la que está definida aquí, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquitito del lenguaje Python. El lenguaje Python tiene unas características muy particulares, es súper fácil de mantener, legible, se pueden desarrollar aplicaciones rápidamente, y antes era un lenguaje de muy alto nivel. En los 90 cuando se creó. Ahora es un lenguaje de alto nivel porque hay lenguajes incluso mucho más simples todavía. Y bueno, Bruce Eckel, uno de los fundadores, tiene esta frasecita que dice: la vida es un poco mejor sin llaves. Algunos que por ahí ya programaron en C o programaron en Java se darán cuenta por qué el de la frase. Acá en Python la idea es simplicidad, entonces se eliminan los campos de los símbolos que determinan el inicio y fin de una sentencia, y se usan tabulaciones en su lugar. Entonces vamos a tener que obtener practicidad en eso, porque por ahí la comodidad de ver dónde está abierta y dónde está cerrada una llave nos define el ámbito de en lo que estamos desarrollando nuestro código. Después, más adelante, aquellos que por ahí recién estén empezando, más adelante se van a dar cuenta y lo van a ver. Otras características también: es un lenguaje muy popular. Al ser tan simple, tan flexible, también es potente, ¿no? No queda atrás la flexibilidad, no deja atrás el hecho de que sea un lenguaje potente. Es popular en Big Data, inteligencia artificial, blockchain y muchas otras aplicaciones. Y eso que es de los 90, ¿no? O sea, es un lenguaje bastante viejito, pero no deja de ser popular. También vamos a ver
que se puede utilizar en una interfaz de comandos, de línea de comandos, un shell, ¿no? Y constantemente en tiempo real obtenemos la interpretación de lo que nosotros le damos, de las instrucciones que le vamos dando a la computadora del ordenador. Y también podemos usarlo como script, ¿no? Es decir, como una lista de códigos que se compilan y se ejecutan, ¿no? Permite también programación orientada a objetos. Si bien no es estrictamente orientado a objetos, o sea, no fue desarrollado para programar orientado a objetos, lo permite. Y vamos a dar también en una de las clases cómo hacerlo. No es como otros lenguajes como Java, no es estrictamente, no cumple con estrictamente todas las definiciones, pero hace el trabajo que es lo que buscamos, ¿no? La filosofía de Python es justamente lograr la coherencia, en la simplicidad lograr la coherencia, es un lenguaje potente, tiene un alcance bastante amplio para muchos tipos de aplicaciones, se puede utilizar objetos, eso con relación a la programación orientada a objetos, ¿no? Y se puede integrar en sistemas híbridos, es decir, podemos integrarlo con muchos otros sistemas programados en otros lenguajes sin problema. Acá tienen otros detalles, después si ustedes quieren ahondar más específicamente. Bueno, ¿cómo se instala? Tenemos que primeramente dirigirnos a Google, San Google, acá en mi navegador, vamos a Python. Les voy a mostrar primeramente cómo instalarlo en Windows. Acá en la parte de Downloads. Fíjense, esta es la última versión. Si ustedes quieren, pueden descargar versiones anteriores en el caso de que necesiten ejecutar un script que tenga una compatibilidad más vieja, digamos. Pero recomiendo que instalen la última. 392 es la última. Descargamos. Realizó la descarga. Lo ejecutamos. Y acá, si queremos instalar para todos, y si queremos, en el caso de Windows, si queremos agregarlo al path. El path es justamente una lista de definiciones de lugares donde están ubicados distintos software dentro de nuestra máquina. Tanto en Linux como Windows tenemos un path. Y allí buscará, cada vez que se quiere utilizar un comando, por ejemplo, en la línea de comandos que usa Python, él va a buscar en el path si existe algo que se llame Python. Y si existe algo que se llame Python, lo va a buscar en ese directorio y ahí va a buscar el binario, el binary, para ejecutar, ¿no? Eso es hablando mal y pronto, ¿no? Acá lo vamos a ejecutar, lo vamos a instalar. Ahí está instalando, por ahí demora un poquito. Y bueno, aquí terminó, finalizó, y allí cerramos. Luego iniciamos nuestra línea de comandos. Voy a cerrar y abrir nuevamente porque ya lo tenía abierto. A ver si lo pueden ver. Vamos a ver si ya tomó y si no. Perfecto. Fíjense, puedo escribir, una vez que instalé, directamente doble clic, o sea, no hay mucho secreto. Terminó la instalación, ya tenemos en nuestra línea de comandos, en este caso yo tengo Windows PowerShell abierto. En nuestra línea de comandos tenemos el comando Python que automáticamente nos lleva al intérprete. El intérprete es donde vamos a poder ejecutar los comandos de Python. Fíjense, yo ejecuto print y acá prueba y obtengo el resultado, la respuesta. O también, por ejemplo, 2 más 2 y automáticamente me hace el cálculo matemático, porque esto es justamente la ventaja que nos permite tener Python, de poder interpretar automáticamente las instrucciones que les pasemos. No necesitamos compilar, no tenemos que meterlo en un compilador, esperar que se genere el enlazador, que se genere el ejecutable, ¿no? Todo lo podemos ejecutar directamente desde esta línea de comandos, ¿no? También nos dice la versión. Si ustedes quieren, no es necesario que ingresen a Python para poder ver la versión. Yo voy a salir, exit,
Y aquí, por ejemplo, Python version. Y ahí vemos que es la versión justamente que me descargué. También debería venir pip, que es un instalador de paquetes de Python que nos permite instalar aplicaciones adicionales que necesitemos o cuestiones relacionadas con extensiones que no tengamos, ¿no? Las primeras versiones de Python no traían pip, había que instalarlo aparte. Por eso les recomiendo que ustedes utilicen la última versión. Acá me dice dónde tengo instalado el pip y para qué versión de Python está instalado. También lo pueden hacer con Linux. En este caso, por ejemplo, acá tengo mi servidor virtual, sudo apt getplay. Hago una actualización de los paquetes, install Python. Me va a preguntar si quiero instalar todo esto, ¿no? Espero. Lleva su tiempo, va a hacer realizar todos los controles de los paquetes y demás, así que, bueno, perfecto. Voy a borrar la pantalla y a continuación ya debería ejecutar el mismo comando y ahí tengo la versión. Y acá pueden ver las versiones para Linux, por ejemplo. Acá está la 392 y acá pueden ver los distintos tipos de archivos, gzip, comprimido con XZ y demás, incluso para MacOS. Para los que tienen MacOS ya viene instalado dentro del sistema, ya viene dentro. Si quieren actualizar pueden actualizarlo también, no hay problema, viene dentro de MacOS, así que no van a tener ningún problema con respecto a la instalación. Bueno, ¿qué es lo que viene dentro de Python? Viene justamente el intérprete, vienen archivos de ayuda y documentación, el acceso por línea de comandos que les mostré, viene el IDLE, que es un Integrated Development Environment, que es simplemente un IDE que vamos a poder utilizar. El pip, justamente, que es el que nos va a permitir instalar programas adicionales, extensiones adicionales, y el desinstalador dependiendo del sistema, ¿no? Esto ya lo que les comenté. Si ustedes llegan a tener un problema con la instalación en Windows, simplemente vayan a las variables de entorno, busquen el path en las variables del sistema y allí pueden agregar el binario de Python que ustedes quieran incorporar. MacOS ya bien instalado. El Linux también pueden descargarlo y después, incluso si tienen distintas versiones, pueden en la terminal tipean la versión que quieren acceder, la versión que instalaron, ¿no? Dentro de user local bin, y de esa manera van a poder evitar caer en la versión por default, ¿no? La 2.7, que en mi caso estaba en mi versión de Ubuntu Server, ¿no? Entornos de desarrollo. Bueno, vamos a utilizar en este curso distintos tipos, o sea, vamos a utilizar un solo en realidad entorno de desarrollo, Visual Studio Code, por ahí voy a usar PyCharm, pero ustedes pueden usar el que quieran, pueden usar el Notepad, pueden usar el Notepad++ también. No es necesario que se descarguen un entorno porque pueden realizar la programación de la misma manera. El entorno lo que le permite le facilita el marcado del lenguaje para evitar errores y también para estructurar su proyecto. PyCharm ya está directamente, trae todo resuelto, tiene una versión gratuita si mal no recuerdo, y Visual Studio Code también pueden ejecutar incluso desde el Visual Studio los comandos y demás, ¿no? Hay muchos más, obviamente, estos son solamente algunos que menciono. ¿Cómo se compila un programa en Python? Bueno, en realidad van a ver que Python tiene un intérprete. Ustedes cuando ejecutan el código, el compilador lo que hace es convertir en bytecode y el bytecode es lo que el intérprete lo va a interpretar, por así decirlo, para pasarlo a código máquina, porque las máquinas lo único que entienden es binario, ¿no? Unos y ceros. Este estilo es muy parecido al estilo de Java. Lo que permite es la portabilidad del código, es decir, pueden llevarlo el mismo código a distintos sistemas sin preocuparse porque funcione o no, sino esto les asegura que va a funcionar
sin importar si el código lo desarrollaron sobre Windows, sobre macOS o sobre Linux. Bueno, acá hay un hola mundo, que es el print que yo les mostré. Se nos está acabando el tiempo, así que vamos, les doy a ustedes para que lo prueben y lo hagan en sus casas, ¿no? Print hola mundo, van a tener la función a la que se llama dentro de la línea de comandos, y los parámetros se pasan dentro de los paréntesis, ¿no? Pasamos en el parámetro el string o la cadena de caracteres que queramos mostrar y después obtenemos el resultado. Esto siempre dentro del intérprete. Luego vamos a ver distintas maneras de hacerlo con scripts y demás, y después hasta que pasemos de manera más avanzada hacia el framework Django, ¿no? Bueno, esta es una estructura general, después ustedes en detalle lo pueden analizar, pero bueno, básicamente nos permite justamente reutilizar código Python. En las cabeceras vamos a usar imports para reutilizar otro tipo de código desarrollado por nosotros en otros scripts o por otras personas, ¿no? Después vamos a tener funciones, vamos a tener un programa principal ejecutándose. Toda esta estructura general no importa que ahora no vayamos a fondo con esto, porque en las sucesivas clases vamos a ir desarrollándolo. También vamos a poder utilizar entornos virtuales como el virtualenv, que nos permite crear cada uno, o sea, si tenemos varias versiones de Python, podemos crear varios entornos virtuales para poder ejecutar Python en distintos entornos. Podemos utilizar con el pip, por ejemplo, el que les mostré acá, por ejemplo, fíjense, pongo pip install virtualenv, simplemente tengo que esperar que me lo descargue de internet, me lo instale y demás, y después con virtualenv ya tengo la Python 3, por ejemplo, y acá ejemplo de entorno. Con este comando lo que yo le estoy diciendo es que virtualenv me cree un entorno denominado ejemplo entorno que sea en Python 3, y de esa manera poder ejecutar distintos tipos de código dentro de distintos tipos de código de distintas versiones encapsuladas dentro de un entorno virtual. Después, esos mismos entornos yo los puedo activar o desactivar según me plazca, y de esta manera mantengo independencia dentro de distintos proyectos, dentro de distintas implementaciones. Lo vamos a dar después más en detalle, pero simplemente les va a facilitar a ustedes si tienen distintas versiones, ¿no? Está todo el instructivo, está en la presentación. Por ejemplo, pueden correr un script de Python dentro de ese entorno activado y después desactivarlo, ¿no? Y pasar a otra cosa o pasar a otro entorno. Bueno, llegamos al final, llegamos al último, a la última parte de nuestra primera clase, y les dejo un desafío para que trabajemos juntos. Primero, obviamente, que prueben instalar Python en su sistema operativo, el que tengan. Coméntenme después qué sistema operativo tienen, si tuvieran algún problema instalándolo. Prueben a ver qué versión tienen, a ver cómo actualizar esa versión si tienen una versión vieja. Y también intentemos instalar algunas versiones, algunos entornos virtuales y empezar a probar, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen instalado Python 2.7, por ejemplo, prueben instalar el 3.8 y ejecutar, por ejemplo, un script en 3.8 y un script en 2.7, según el entorno. Pruébenlo, es un desafío que les dejo. Y bueno, esto fue todo por hoy, por la clase de hoy. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.